Buenas tardes y muchas gracias por su presencia. Me han dicho que les recuerde que el martes próximo, la conferencia del martes próximo será el lunes de la semana siguiente, porque el martes no se puede ocupar este salón y entonces la siguiente semana, el día 26 lunes y el 27 martes serán la cuarta y quinta conferencia del ciclo. Como recordarán, el primer día cuando exponía las bases de lo que iba a ser el curso, les dije que uno de los temas más importantes en la actualidad, en la genética y sus avances y en la aplicación médica, es el de las células troncales. Cuando yo dije eso, pues alguien después, un amigo mío que estaba aquí, me dijo: es que ¿por qué les llamas troncales cuando todo el mundo le llama células madre? Bueno, pues ya se lo explicaré dentro de un momento por qué creo que se deberían llamar células troncales, aunque digamos que es una batalla perdida, al menos por mí. Bueno, todo lo que vamos a ver hoy de células troncales tiene que ver con un concepto más amplio dentro de lo que es la genética, y ese concepto es el concepto de reprogramación nuclear. Las células, la información genética está contenida en el núcleo, y de lo que se trata es de que esa información genética se puede, en términos coloquiales, podríamos decir, se puede rebobinar, es decir, darle marcha atrás y luego marcha adelante. Entonces, lo normal en un proceso de desarrollo es que a partir de la fecundación de los gametos, la formación del cigoto y empieza a dividirse embrión de 2 células, embrión de 4 células, embrión de 8 células. Esas primeras células, que se suelen denominar blastómeros en biología, esos blastómeros son totipotentes. Dentro de un momento explicaré qué es eso de totipotente, es decir, que pueden hacer todo en el desarrollo. Y después ese mismo embrión sigue desarrollándose y entonces las células parece que van perdiendo esa totipotencia y van perdiendo, por tanto, la capacidad de reprogramación y se vuelven simplemente pluripotentes. En lugar de totipotentes, pluripotentes. Recordarán cuando hablábamos el otro día del embrión humano, la importancia del blastocisto, ese embrión que empieza a formarse hacia el día cuarto después de la fecundación, cuarto y quinto, y donde la mórula, el conjunto de células apelotonadas, se ahueca como si fuera un balón de fútbol y entonces pasa a formarse lo que se llama el blastocisto, y en la parte interior del blastocisto, la capa externa del blastocisto es una sola capa de células que dará lugar a la placenta, es lo que se llama el trofoblasto, y en el interior está esa masa de células pegadas a la cara interna, y en esa masa de células hay unas células, de las que hablaremos después en mucho tiempo, que son células troncales, pero son células troncales pluripotentes, es decir, algo menos que totipotentes. Y cuando sigue el proceso de desarrollo, pues las células que antes eran pluripotentes pasan a ser células diferenciadas. Pues bien, lo que puede ocurrir es que esas células diferenciadas sean hepatocitos, células de hígado, de riñón, de corazón, de hueso, de piel, lo que sea. Esas células, su información genética puede reprogramarse, echar marcha atrás y luego, en condiciones experimentales, volverle a empujar hacia adelante, y eso es lo que es útil para la terapia celular en la medicina, de la que hablaremos después. Por consiguiente, vamos a hablar de la reprogramación nuclear, y hay una cronología, porque aunque las células troncales es algo muy, muy reciente, incluso después verán una diapositiva donde hablaré de la década prodigiosa de las células troncales, y esa década prodigiosa fue desde el año 98 al año 2008 y los años que están siguiendo a continuación, pero en cualquier caso la historia no empezó en el año 98, la historia viene de hace más de medio siglo, porque los primeros experimentos de reprogramación nuclear
son los que se hicieron en la clonación en anfibios, también mucho más temprana que la clonación en mamíferos, de la que hablaremos el próximo día, y el caso es que en los primeros años de la década de los 50 y hasta el año 65, pues empezó a reprogramar células y núcleos en los anfibios. Después se hizo en mamíferos, la oveja Dolly, la clonación de la que hablaremos el próximo día, y finalmente, esto era el año 97, el año 98 es cuando empiezan las células troncales embrionarias humanas, el año 98, y a partir de allí, los años siguientes, 99, 2000, 2001, son cuando aparecen otro tipo de células troncales, las células troncales adultas, explicaré ahora mismo la diferencia, y el año 2007 en adelante es cuando apareció una de las maravillas de la ciencia actual, que es la posibilidad de obtener células que se denominan células troncales pluripotentes inducidas, que son células que tienen propiedades casi iguales que las células embrionarias, pero sin embargo no son embrionarias, con lo cual todos los problemas éticos que puede haber en estas manipulaciones, porque la utilización de células troncales embrionarias, como diré después, implican la destrucción del embrión. Sin embargo, con estas células troncales pluripotentes inducidas no hay que manipular ni matar ni deshacer ningún embrión. Y finalmente, en esta reprogramación nuclear, la última fase, muy reciente, surge en el año 2008 y 2010, es la reprogramación directa. Es lo que, creo que ya el primer día dije algunas palabras de ella, se trata de una verdadera alquimia celular. Los alquimistas de la antigüedad lo que hacían era tratar de convertir cualquier metal en oro. Hoy día los genéticos que trabajan en estos campos lo que tratan de hacer es transformar, convertir una célula de un tipo en otra célula de otro tipo directamente, sin pasar ni siquiera por una fase pluripotente. Es decir, es la verdadera alquimia de transformar una cosa en otra. Lo importante de las células troncales es la relación que puedan tener con la medicina regenerativa del futuro mediante la terapia celular. Hoy día hay muchas enfermedades degenerativas que no tienen solución y, sin embargo, con las técnicas médicas, clínicas, que pueden derivar de la buena manipulación de las células troncales, pues es posible que en un futuro, ojalá sea lo más próximo posible, podrá realmente curarse enfermedades que hasta ahora son, o en este momento son, incurables. Lo que ocurre es que en estas técnicas lo que hay que tener en cuenta, como todo lo que tiene que ver con la bioética, es una cuestión de fines y de medios. Es fantástico lo que se pretende, el fin es fantástico, curar, pero lo que hay que plantearse es curar sí, pero ¿cómo? Es decir, ¿por qué medios? Que pueda haber medios que a lo mejor son técnicamente posibles, pero puede que no sean éticamente deseables desde el punto de vista de la moral. Voy a decir unos pocos conceptos, y el primer concepto que quiero decir es por qué yo me empeño en hablar de células troncales, y me empeño no por ser aragonés, que lo soy y muy tozudo, pero porque científicamente yo creo que es lo correcto. ¿Y por qué es lo correcto? Por su origen y por lo que significa célula troncal. Su origen viene desde finales del siglo XIX hacia 1868, que fue la primera vez que un investigador alemán llamó Stammzellen a las células troncales. El concepto de célula troncal que utilizaba este científico era en términos evolutivos, es decir, hubo un primer organismo unicelular a partir del cual derivaron todos los organismos restantes uni- y pluricelulares. Y entonces a ese primer organismo unicelular es a lo que llamó la célula tronco. La célula troncal, en el sentido de que, como el tronco de un árbol,
y a partir de él salen las ramas que son las diferenciaciones posteriores, que en este caso era de concepto evolutivo. Lo que pasa es que después ese concepto evolutivo, hoy día en biología y en genética actual, ese primer organismo que se supone existió unicelular es lo que se llama el progenote, no se llama célula troncal, se llama progenote, pero en cualquier caso la idea de cuál es el origen, como digo, es la palabra alemana Stammzell. Los ingleses tradujeron esa palabra alemana con el término stem cells, stem saben que significa tronco también en inglés, células tronco, incluso algún diccionario español a las células troncales las llama células tronco, pero en el lenguaje coloquial de la juventud, oye tronco, ¿cómo estás y tal? Pues es preferible llamarle célula troncal. Después está, digamos, lo que ha venido derivando, sobre todo por, iba a decir por culpa entre comillas, de la clase médica, que siempre ha hablado de células madre, cuando se trata sobre todo de células de tejido sanguíneo, células progenitoras, células madre, y entonces eso es lo que ha quedado, digamos, sembrado y parece que enraizado en la sociedad. Pero el concepto de célula troncal como célula indiferenciada, de la cual van a salir distintas diferenciaciones posteriores, creo que es más correcto científicamente, por eso la terminología de célula troncal. De hecho, el vocabulario científico de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y el diccionario de la Real Academia de la Lengua utilizan el concepto, el término célula troncal, y en cambio célula madre dicen es la célula que al dividirse da lugar a dos células hijas. Entonces, claro, las células hijas, células hermanas entre sí, las células hijas tienen una célula madre, pero no en el concepto que yo les acabo de decir. Y lo que es ya muy importante, para que todos ustedes lo puedan entender, todo lo que voy a hablar esta tarde, es qué es una célula troncal, la definición. Una célula troncal es una célula indiferenciada, capaz de dividirse un número ilimitado de veces, manteniendo siempre esa indiferenciación. Las células hijas de una célula troncal son indiferenciadas como era en la célula de la que proceden, pero que en un cierto momento, por una orden genética, deciden diferenciarse en un tipo concreto de células. Un tipo de célula de hígado, de célula muscular, de célula ósea, de célula nerviosa. Al principio son células, como digo, indiferenciadas, que pueden reproducirse celularmente un número elevadísimo de generaciones celulares y que en un cierto momento se diferencian. Es como si fuera el tronco del que les hablaba, que va creciendo y de repente empiezan a salir en las ramas, que son las células diferenciadas que derivan de ella. Entonces, una vez tenida en cuenta esa definición de célula troncal, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que puede haber células troncales que sean totipotentes, células troncales que sean pluripotentes y células troncales que sean multipotentes. ¿Qué es una célula troncal totipotente? Imaginemos el caso concreto humano. Una célula troncal totipotente es una célula que puede dar lugar a un organismo humano completo. Se estima que en el proceso de desarrollo embrionario humano, hasta la fase, el estadio de 16 células, esos 16 blastómeros son todos ellos totipotentes. Eso quiere decir que si separamos las células de un embrión humano en esas primeras fases de desarrollo, cada una de ellas podría convertirse en un nuevo embrión que desarrollara completamente el organismo humano. Sin embargo, ¿qué es una célula pluripotente? Una célula troncal pluripotente es una célula que es capaz de diferenciarse en muchos tipos de células. El pluri, muchos tipos de células diferenciadas. ¿Cuáles son las células pluripotentes esenciales o clásicas?
Pues las células del embrión en fase de blastocisto, las células que están, como he recordado antes, en la parte interna, en el hueco interno, pegadas a la superficie interna del blastocisto. En el organismo humano existen unos 220 tipos distintos de células. Pues todos esos tipos distintos de células, 220 tipos de células, todos ellos derivan de las células del blastocisto, de las células indiferenciadas, lo cual quiere decir que teóricamente una célula troncal pluripotente del blastocisto puede dar lugar el desarrollo a una célula de hígado o de riñón o de corazón o de piel, etc. Pero hay también otro tipo de células troncales que no son pluripotentes, sino que son multipotentes. Los prefijos en latín pluri y multi significan lo mismo, pero conceptualmente, en lo que estamos explicando, pluri es mucho más que multi. ¿Qué son células troncales multipotentes? Pues bueno, es algo que hoy día lo vemos con absoluta lógica, y es que en los organismos, en el organismo humano hay tejidos y órganos que se desgastan en su trabajo natural, y entonces el propio organismo y el propio tejido tiene que reponer las células que se pierden por la función natural de ese tejido o de ese órgano. Y eso quiere decir que en el propio tejido u órgano hay células troncales en reserva, para que cuando lo necesite el propio órgano o tejido, esas células que estaban latentes o indiferenciadas, esperando en transformarse en las células normales o típicas de ese tejido o de ese órgano. Entonces, en principio, se podía pensar que esas células de reserva podían ser unipotentes, que estuvieran para suplir las bajas de células que se ha producido por desgaste normal. Sin embargo, lo que se ha visto es que esas células que están para eso, pero además de poder convertirse en las células de su propio tejido u órgano, además son capaces de transformarse en algún otro tipo de célula. Es decir, el multi pues puede ser el equivalente a varias, más que a muchas, que es el caso de las pluripotentes. Con lo cual, eso quiere decir que yo creo que tenemos ya claros los conceptos de totipotencia, pluripotencia y multipotencia. Entonces, en un organismo humano, ¿con qué tipos de células troncales nos podemos encontrar? Pues en primer lugar, ya me he referido a ellas, las células troncales embrionarias, se suelen llamar células ES, acrónimo de Embryo Stem Cell en inglés, o células troncales adultas, que se denominan células AS. Células troncales adultas no quiere decir que sean de un individuo adulto, quiere decir que no son embrionarias, pero que no son embrionarias de fase de blastocisto. Podrían ser células adultas de una fase de un embrión de 4 semanas, o de 6 semanas, o de 7 semanas, o incluso de 8 semanas, y serían células adultas. Y naturalmente del feto también, y de la criatura o el ser humano ya nacido. Esas son células adultas en contraposición de las células embrionarias. Y hay otro tipo de células troncales, a las que me he referido antes como algo realmente muy importante, que son las células IPS, que son el acrónimo de Induced Pluripotent Stem Cell, células troncales pluripotentes inducidas. Bueno, pues y luego, por último, está también lo de la reprogramación directa, esa alquimia celular a la que ya me he referido antes y ya no voy a repetir ahora en este momento. Entonces, bueno, pues en este esquema se puede visualizar de alguna manera, por ejemplo, aquí a la izquierda, lo que quiere representar, hay dos siluetas de un hombre y una mujer, se forma el embrión en la fase de blastocisto, están esas células troncales pluripotentes embrionarias, y a partir de ahí se pueden diferenciar el tipo de células que sea. Claro, lo difícil, pero son cosas que se han ido descubriendo a lo largo del tiempo, es que una vez que la célula troncal
digamos, está decidida a poder diferenciarse en algún tipo de célula, lo importante es saber quién y qué orden hay que darle para que se transforme en el tipo de célula que interesa. Por otro lado, aquí pues es para recoger la idea de que en este caso es un feto prácticamente a término, en el cual pues hay células troncales también, y me referiré luego a ello. También tiene una significación especial las células troncales del cordón umbilical. Son células troncales adultas, aunque sean de un recién nacido, pero no son embrionarias en el concepto que he referido antes de blastocisto. Y por último, se pueden obtener células troncales de cualquier parte del organismo de un adulto y, bueno, pues también con técnicas adecuadas en el laboratorio tratar de diferenciarlas en el tipo de célula que nos interese. Lo importante, desde el punto de vista de la aplicación médica de estas cosas, es qué vamos a hacer con las células troncales. Si son células que se van a poder diferenciar en distintos tipos de células, pues a lo mejor alguna vez nos interesará que sean células nerviosas o células sanguíneas o células óseas. Entonces, lo que ocurre es que con esas células que se han diferenciado a partir de la célula troncal, lo que hay que hacer es una transferencia celular. No es quizá correcto hablar de trasplante celular, porque el trasplante es un término más para órganos que para células. Se suele hablar de transferencia celular. Entonces, lo importante es que si en la terapia, en la medicina regenerativa, se va a utilizar la terapia celular, esa terapia celular puede ser a partir de una transferencia heteróloga, es decir, una célula de una procedencia a un individuo, a un paciente, hombre o mujer, que no tiene nada que ver genéticamente con él, y es una transferencia heteróloga. ¿Qué problemas puede producir? Los problemas que sabemos de rechazo inmunológico, que es muy manifiesto en los trasplantes y que en este caso de transferencia celular también se da el rechazo. Entonces, la transferencia celular heteróloga se puede hacer a partir de los embriones obtenidos en programas de fecundación in vitro, como diremos después, o de células adultas de donante. El otro día, cuando hablábamos de la selección de embriones con fines terapéuticos, la utilización de células troncales de cordón umbilical del recién nacido para curar a su hermano es una transferencia heteróloga, aunque se selecciona el embrión para que sea lo más compatible, histocompatible genéticamente con el hermano enfermo al que se quiere curar. Y por otro lado está la transferencia celular autóloga, y es cuando, digamos que la técnica se utiliza con células de un paciente para curar a ese mismo paciente, con lo cual no habrá ningún tipo de rechazo inmunológico. Y eso se puede hacer con varias técnicas. La clonación terapéutica, que hablaremos en la próxima conferencia, porque dentro de la clonación la hay con fines reproductivos para que nazca un niño o niña clónico, y las hay también con fines terapéuticos, que es la que aquí indico, clonación terapéutica. O con células del propio paciente, las células adultas del propio paciente. Por ejemplo, pues se sabe que en el propio tejido adiposo de una persona, en la grasa, hay células troncales, y a lo mejor un paciente, utilizando células troncales de su tejido adiposo, pues puede tratar de regenerar pues algún tejido que haya sufrido él mismo algún tipo de daño. Por otro lado, también con las células IPS, pluripotentes inducidas, del propio paciente, con lo cual tampoco hay rechazo inmunológico. Y también la última posibilidad sería con esa alquimia celular, cuando una célula de un paciente se transforma en otra célula de ese mismo paciente, con lo cual pues tampoco hay rechazo inmunológico. Les decía antes que realmente en la historia de la genética y de la ciencia actual pues ha habido épocas en las que han brillado unas cosas, un tipo de investigaciones más que otras, y por eso les hablaba
de la década prodigiosa de las células troncales, que se inició el año 98, que concluyó los 10 años el 2008, pero que está hasta hoy, 2012, continuamente saliendo trabajos en relación con todos estos temas. ¿Y cuáles han sido las fechas o algunos acontecimientos más importantes en estas cuestiones? Bueno, pues en primer lugar me voy a referir a las células troncales embrionarias, las células ES. Estas células troncales embrionarias se descubrieron por primera vez en ratón. El año 81, el científico que las descubrió fue Martin Evans. Le dieron el premio Nobel el año 2007 precisamente por este descubrimiento. Es decir, muchos años después se reconoció que aquello que él había hecho el año 81 fue fundamental. Fue fundamental porque, claro, todo lo que pasa en ratones, en embriología, en desarrollo, etcétera, es extrapolable a la especie humana. Y, naturalmente, si alguien había conseguido identificar, aislar y cultivar células troncales de origen embrionario en ratones, ¿por qué no se iba a poder conseguir en la especie humana? Y, efectivamente, 17 años más tarde, el año 98, Thompson, en Estados Unidos, logró lo mismo, reconocer, aislar y cultivar células troncales humanas. Hay un tema importante, y es, yo he dicho antes que el problema de los fines y los medios en estas técnicas es que el fin fantástico, conseguir esas células con esa pluripotencialidad para transferencia celular y curar muchas cosas, pero ¿a costa de qué? La costa de qué, sin paliativos, es que para obtener las células troncales embrionarias hay que destruir los embriones. Y eso ya depende del criterio, la valoración ética que cada cual tenga sobre si se debe o no manipular y destruir embriones humanos para conseguir unos fines muy buenos. Es un problema bioético que no está resuelto, que se discute mucho, y hay personas que no tienen ningún problema ético con los embriones y por tanto los obtienen, los manipulan y los destruyen y no les pasa nada al investigador que lo hace, y otros que prefieren tratar de llegar a los mismos fines por otros caminos, por otros medios que no planteen problemas éticos. Y naturalmente las células troncales adultas y las células pluripotentes inducidas son el otro camino que pueden llevar a la solución clínica que buscamos y dejar de lado el problema o evitar el problema de la destrucción de embriones. Entonces, bueno, ha habido en el año 2006, Robert Lanza publicó unos experimentos, primero en ratón y luego en humano, diciendo que había conseguido obtener células troncales embrionarias sin destruir el embrión. Pero realmente esto es un engaño. Es un engaño porque la realidad lo que hace es, se parte de un embrión, de ese embrión que se parte, cuando está en la fase, por ejemplo, de 4 células, se escinde una de las células y ese blastómero, que es totipotente, como he dicho antes, es capaz de transformarse en embrión. Entonces, de un embrión se va a sacar otro embrión. Y entonces, del embrión que se saca, ese es el que se destruye para obtener células troncales. Y el embrión inicial, ese es el que se puede conservar vivo. Pero claro, dicen, obtener células troncales embrionarias sin destruir el embrión. No se destruye el primero, pero el segundo que se ha creado es tan embrión como el primero. Y si tiene dignidad el primero, también lo tiene el segundo. Por consiguiente, hay que saber qué es lo que se está diciendo cuando se oyen noticias como la que, naturalmente, la prensa enseguida se encargó de decir ya se ha dado con la técnica de obtención de células troncales embrionarias sin destruir embriones. Creo que es un engaño simple, e incluso en España esto se está haciendo en algún grupo de investigación de Valencia, y yo se lo dije al propio investigador que trabajaba con Robert Lanza, que estaba entonces en España, y bueno, pues yo le dije, bueno, es que esto, y le expliqué la razón por la que yo veía que esto era, a mi juicio, engañoso.
Después de conocerse la existencia y los primeros datos de las células troncales embrionarias, hubo otro descubrimiento muy importante. Estamos hablando de lo que ocurrió al año siguiente, el año 99, el 2000, 2001, 2002, y es que se encontraron por vez primera las células troncales adultas, es decir, células troncales que no proceden del embrión humano en esa fase de blastocisto, sino que pueden proceder de un feto de cualquier edad, o de un recién nacido, o de una persona adulta. Y entonces se fueron encontrando datos realmente muy importantes, y es que, por ejemplo, células troncales adultas de tejido nervioso, inyectadas en médula ósea, se transforman en células sanguíneas. Es decir, lo que era célula nerviosa se transforma en célula sanguínea. Es decir, la multipotencia. Otros, que células troncales sanguíneas, hematopoyéticas, pueden generar neuronas. Problemas para tratamientos neurológicos, etcétera, pues imagino lo importante que sería si realmente se llegara a poder cambiar células de tejido sanguíneo en células nerviosas. O el año siguiente, 2001, la posibilidad de regenerar tejidos de corazón, tejido cardíaco infartado, a partir de células troncales de sangre. Con lo cual, bueno, y estos son cosas que salen en los medios de comunicación con cierta frecuencia de intentos que se están haciendo. Lo que pasa es que los científicos tendrían que ser prudentes en la forma de decir las cosas y los periodistas tratar de entender aquello de lo que van a escribir. Que me perdone si hay algún periodista en la sala, pero muchas veces es un problema que a veces se habla de cosas sin llegar a entenderlas a fondo, y pues esto puede confundir a la sociedad. Y finalmente, el año 2002 hubo otro experimento que tuvo mucha fama, aunque luego ha estado un poco en el alero, pero en cualquier caso era que se habían encontrado que células troncales adultas tenían casi la misma pluripotencia que las células embrionarias, porque las otras eran multipotentes, pero estas que estoy refiriéndome ahora eran con una capacidad pluripotencial semejante a las células embrionarias. Pero después vino la otra historia maravillosa de este tema, que es lo de las células troncales pluripotentes inducidas. Estas células se obtuvieron, porque no es que estén ahí, es que el investigador las produce, manipulando en el laboratorio. Y entonces hubo un científico, que es Yamanaka, japonés, será premio Nobel de aquí a nada, ya este año estaba nominado para el premio Nobel, lo será porque es el que puso a punto la técnica de las células iPS, y realmente puede ser fantástico para la medicina. El caso es que el año 2006 pues consiguió, a partir de células normales, células de cualquier órgano, de la piel, del hígado, del riñón, de donde se quiera, conseguir transformarlas y hacerles que se comportaran como si fueran pluripotentes embrionarias, pero sin ser embrionarias. Es decir, conseguir el mismo fin que las embrionarias, pero sin crear un embrión que, si había que destruirlo, podía crear problemas éticos. De ahí la importancia de esta técnica. Entonces, el experimento de Yamanaka, primero hecho con ratón, fue tan importante que la propia comunidad científica encargó a otro grupo de investigación que dirigía Yaenis para que ratificara si el trabajo de Yamanaka era cierto o no. Y esto tiene una explicación. Hace unos años se había descubierto el fraude científico de la clonación en humanos por un investigador de Corea del Sur, de la Universidad de Seúl, y aquello fueron dos fraudes científicos, dos trabajos, quizá si me da tiempo les comentaré algo al respecto, que puso a la comunidad científica en estado de éxtasis casi, y luego se demostró que era un fraude científico, o eran dos fraudes científicos. Entonces, para evitar que eso volviera a ocurrir, como esto de Yamanaka era muy importante, pues se le encargó a este otro grupo de investigación
para que ratificara ese trabajo de Yamanaka, y efectivamente lo volvió a copiar y le salió, igual que a Yamanaka, con lo cual ratificaba su veracidad. Eso se hizo el año 2006 con ratones, pero es que el año 2007 el propio Yamanaka lo hizo con humanos. No olvidemos que el ratón es el animal modelo por excelencia para imitar enfermedades humanas, para imitar todo lo que nos interese saber del desarrollo humano, etc. Entonces, en este caso, pues ya trabajando con humanos, pues primero Yamanaka, inmediatamente tras él fue Thompson. Thompson fue el que citaba antes, que encontró las células pluripotentes embrionarias, el primero también en humanos, y el caso es que ya a partir de ahí, digamos que cada año están apareciendo nuevas cosas fantásticas sobre este tipo de células. La idea que me interesa que ustedes se queden grabada en su mente es que van a funcionar como si fueran embrionarias sin ser embrionarias. Eso es lo fundamental. Todo lo demás, pues estos son jergas que se utilizan dentro de las técnicas genéticas, pero que, bueno, no puedo tratar de explicárselas, pues esto nos llevaría tiempo y bueno, yo creo que sería peor el remedio que la enfermedad, posiblemente. Entonces, se empezaron a vislumbrar pues los primeros éxitos posibles que estas técnicas podían dar. Por ejemplo, en ratón se curó a un ratón que tenía una enfermedad de la sangre, la anemia falciforme, se le curó utilizando células troncales adultas, células somáticas del individuo y transformándolas en células pluripotentes inducidas. O también la posibilidad, o que se logró curar, la hemofilia de un ratón, también induciendo la obtención de células troncales, de células pluripotentes inducidas, y además en este caso fue muy espectacular, porque una vez obtenida la célula IPS pluripotente inducida, lo que se hizo fue inyectarlo en el hígado del ratón para que allí transformara y fuera capaz de producir el factor de coagulación de la sangre que el ratón hemofílico no podía sintetizar. Y entonces, cuando a ese ratón, manipulado de esta manera, se le cortaba la cola, se le había una herida en la cola, el ratón restañaba la herida y seguía adelante. Cuando un ratón de la misma camada se hacía lo mismo, es decir, se le hacía la herida en la cola, pero sin haberle introducido las células IPS, el ratón se desangraba. Con lo cual, uno se da cuenta de la importancia que esto podría tener pensando en la hemofilia humana si se pudieran aplicar estas cosas. De cualquier manera, pues si se me olvida, no quiero que quede en el aire la cosa, todo esto que digo lo digo con entusiasmo porque creo que la cosa va a llegar, pero no piensen que ya mañana van a ir a una clínica y decir yo quiero que me hagan esto, porque bueno, estamos, digamos, en las fases de pruebas experimentales, pero que parecen indicar que en un tiempo razonablemente corto podrán ser realmente pues, el aviso, el anuncio de nuevas técnicas médicas para curar este tipo de cosas. O lo mismo, en este caso, el propio Yamanaka logró corregir una lesión de médula espinal. Imagínense la importancia que puede tener esto pues para todos los parapléjicos, tetraplégicos, si con células troncales pluripotentes inducidas pudieran restablecerse lo que el accidente les dejó postrados de por vida. Entonces, naturalmente, todo este tipo de técnicas son importantísimas y por eso, insisto, que si todo depende del primer experimento que hizo Yamanaka, no hay duda de que se merece el premio Nobel como el primero. Y, bueno, pues antes o después será. Estos estudios de posibles aplicaciones médicas o clínicas hechos con ratones, después también se hicieron con humanos. Y, por ejemplo,
pues se trató de corregir y ver qué pasaba en casos de esclerosis lateral amiotrófica, la ELA, y efectivamente pues se vio, esto era en un paciente de octogenario, 82 años, que tenía la ELA y que sin embargo en el tratamiento experimental de células iPS se lograba reconstruir células nerviosas motoras, con lo cual, bueno, pues una esperanza de que a lo mejor el día de mañana una enfermedad de esta gravedad pudiera realmente ser curada. Y lo mismo con enfermedades como la distrofia muscular o la enfermedad de Huntington o la atrofia muscular espinal, es decir, y había más y más ejemplos, porque esto es una cosa que acaba de empezar, pero que realmente parece que irá adelante. En el caso de la última técnica, la de la reprogramación directa, la de la alquimia celular, pues también hubo un caso muy interesante, una aplicación clínica muy importante, hecha con ratones, en la cual un ratón diabético vivo, el experimento fue in vivo con ese ratón, resulta que se logró transformar una célula en células betapancreáticas de los islotes de Langerhans para producir la insulina, de tal manera que el propio ratón se curó con el experimento, simplemente porque se supo manipular que una célula del páncreas, que no era endocrina, sino que era exocrina, se transformara en una célula del páncreas endocrina. Pero otra esperanza para los muchos miles de diabéticos que hay en el mundo. De tal manera que todo este tipo de técnicas, pues yo creo que a todos nosotros nos están dejando una sensación de expectativa, esperanzadora, realmente importante. He dicho antes que esas transferencias podían ser heterólogas, autólogas y, bueno, pues vamos a ir con las heterólogas y una primera cuestión es cómo se pueden utilizar las células troncales pluripotentes embrionarias. El otro día les ponía esta misma diapositiva cuando hablábamos de la reproducción humana y, bueno, pues una técnica de fecundación in vitro, pues hay una estimulación hormonal de la mujer para que madure varios folículos simultáneamente. Le dije que hoy día se ha ajustado la técnica para que sean, por término medio, 10 folículos los que madurarían ese mes en esa mujer en tratamiento, con lo cual se obtienen 10 ovocitos que al ponerla en presencia del semen del varón, si la tasa de fecundación en esas condiciones es del 80%, se obtendrían 8 embriones. De esos 8 embriones, les comenté que la ley española y otras muchas leyes solo autorizan transferir 3 embriones a la vez al útero de la mujer, con lo cual quiere decir que si no ha habido otra eliminación o pérdida de embriones por el camino, pues de los 8 embriones sobran 5. Bueno, pues de esos embriones, de esos 5 embriones sobrantes, es de donde se forma, diríamos, una bolsa de embriones congelados que pueden servir para este tipo de técnicas. Con lo cual, eso quiere decir que, creo que les comenté el otro día, que hace años la cifra que se manejaba en España era entre 100.000 y 120.000 embriones congelados, los que había, cifra que no logramos saber con certeza, a pesar de los requerimientos de las autoridades del Ministerio de Sanidad, etcétera, pero en cualquier caso hay embriones sobrantes. Entonces, con uno de esos embriones sobrantes, esto que aparece aquí es un blastocisto humano, como si se hubiera abierto, como cuando se casca un huevo, y se abre el huevo, y entonces aquí en la parte interior es donde se vislumbra las células, la masa celular interna, ahí están las células troncales pluripotentes, que es lo que representa aquí en el esquema. Esas células se llevan al laboratorio y lo importante en el laboratorio es saber qué hay que hacer para que estas células pluripotentes indiferenciadas se transformen en las células de distintos tipos de tejidos para utilizarlos en la terapia celular que nos interese. Esa es, en resumen, la técnica
que se va a realizar. Entonces, ¿de dónde podemos sacar las células troncales embrionarias? De embriones. ¿Y los embriones de dónde? Pues por un lado, de embriones obtenidos ex professo por fecundación in vitro para este fin. Esto en España la ley lo prohíbe. En España la ley de reproducción asistida del año 2006 prohíbe obtener embriones que no sean con fines de reproducción. No se pueden obtener embriones para experimentar. Hay países, el Reino Unido, Bélgica, que sí que lo permiten. Bueno, en cualquier caso, una posibilidad es utilizar las células troncales embrionarias de estos embriones obtenidos ex professo para ese fin. O bien, lo que he dicho hace un momento, embriones sobrantes de programas de reproducción asistida por fecundación in vitro. Entonces, esos programas sobrantes, naturalmente, pues también la ley tiene unos requisitos, y es que la pareja, o la mujer o la pareja, tiene que dar su consentimiento para que los embriones sobrantes se utilicen para tal o cual cosa. Ahora haré otro comentario posterior. O bien, podría ser, pero esto lo veremos en la próxima conferencia, embriones obtenidos por clonación, lo que se llama por transferencia nuclear, son lo que se llaman embriones somáticos, para distinguir su procedencia por transferencia nuclear y distinguirlos de los embriones gaméticos por fecundación de gametos normales. O también, aunque lo pongo con interrogante, puede no estar lejano el día en que se obtengan esos embriones de origen partenogenético. Ya les dije, me parece, el primer día, que la partenogénesis en mamíferos era algo que parecía imposible, pero también hay que decirles que en la ciencia ni la palabra imposible, ni la palabra siempre, ni la palabra jamás se puede utilizar, porque nos podemos equivocar. Entonces, hay intentos de obtener embriones partenogenéticos humanos, alguna vez se han obtenido, no son viables de momento, pero si lo fueron en otra experiencia con ratones, ¿por qué no repetirlo en humanos? Por consiguiente, aunque aquí he puesto el interrogante, pues bueno, a lo mejor algún día habría que quitarlo. Entonces, claro, cuando se trata de los embriones sobrantes de programas de reproducción asistida, en realidad, ¿qué alternativas hay para esos embriones sobrantes? La ley del año 2006 da 4 salidas, que son la utilización por la propia mujer o la propia pareja, es decir, han tenido éxito a lo mejor en el primer intento, pero quieren volver a repetirlo, el intento, con embriones sobrantes, o han fracasado en el primer intento y quieren intentarlo con los embriones sobrantes que tienen congelados para una nueva intentona. Si la pareja o la mujer no los quiere, hay otra posibilidad, es que los dé, la donación de embriones. Yo a eso le llamo, con escándalo de los juristas, le llamo, pero no me corrijo, le llamo adopción biológica. Y cualquiera que sepa derecho dirá que es una barbaridad, porque solo se pueden adoptar niños nacidos, no se pueden adoptar nasciturus. Entonces, aquí estamos, diríamos, como si fuera adoptando un embrión que nos da una pareja que lo tenía crioconservado y no lo quiere utilizar. Pero si no hay ninguna de las dos soluciones se utiliza, entonces puede ser que lo que haya que hacer era utilizarlos para obtener las células troncales. Se descongelan, se sacan las células troncales y, como he dicho antes, el embrión se destruye. Hay otra posibilidad, y es decir, que la pareja ni lo quiera para ella, ni lo quiera dar, ni quiera que se investigue con ellos, simplemente que se destruyan, que se descongelen y se destruyan. Sería la cuarta alternativa, que son las 4 alternativas que contempla la ley española. Pero habría una quinta alternativa que es absurda, pero la pongo porque a alguien se le podría ocurrir, lo mismo que se me ha ocurrido a mí, decir, bueno, pues si alguien tiene reparos en utilizar los embriones y en destruirlos, pues dejarlos congelados hasta que San Juan baje el dedo, es decir, hasta el final de los tiempos. Naturalmente no tiene sentido obtener embriones para luego dejarlos en el congelador toda la vida. Pero
efectivamente sería otra posibilidad, pero que nadie contempla, y por eso pues yo la he puesto en último lugar y, por supuesto, con interrogantes. Cuando empezó a elaborarse la ley española, bueno, pues hubo algunas encuestas hechas entre expertos en estos temas, y en concreto, por ejemplo, el Instituto de Exeus pues hizo una consulta a algunos de las parejas que habían tenido relación con ellos y habían tenido a lo mejor sus hijos por programas de fecundación in vitro, y en total, de las muchas consultas que se hicieron, solo 89 contestaron. Esto es una pena, que cuando se hacen este tipo de consultas mucha gente no colabore en dar su opinión. En cualquier caso, pues bueno, lo que se ve es que había gustos para todos, porque casi un 27% lo utilizarían para ellos mismos, un 32% lo darían a terceros, otros, que esto también puede pasar, que la pareja no se ponga de acuerdo, que él diga una cosa y ella diga otra cosa, y entonces no se sabe qué hacer con la criatura, en este caso con el embrión. Es decir, que haya respuestas discordantes. Bueno, en cualquier caso, también cuando se les preguntaba en esta encuesta, que es bastante antigua, es del año 2001, sobre si los donarían para investigar o si preferían destruirlo, pues también había situaciones en que la pareja no se ponía de acuerdo, otras situaciones en que la pareja no sabe, no contesta, porque no tiene opinión, no sabe qué decir, y en algunos casos, pues en un 31% de los casos sí estarían de acuerdo en la investigación, o en el 43% sí estarían de acuerdo en destruirlos. Es decir, que la cosa no está bien definida, y el caso es que unos años más tarde, estoy ya refiriéndome al año 2007, ya con la ley española en marcha, es del 2006, y entonces se hizo una encuesta en dos hospitales de referencia de Andalucía, el Hospital Virgen de las Nieves de Granada y el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. En total se encuestaron a 97 parejas, y que todas tenían embriones en congelación, embriones de más de 3 años congelados, y se les preguntó sobre qué harían con esos embriones. Y las respuestas A, B, C y D son las 4 respuestas de la ley en el mismo orden, y se ve que, por ejemplo, había 10 de las parejas que lo utilizarían para ellos mismos, en cambio uno solo lo donaría, y 11 lo darían para investigación. En todas las parejas se ve que lo que más abunda es la donación para investigación, en torno a un 50%, 50, 47, 49, 45, y solo en muy pocos casos, la última columna, lo que harían sería eliminarlos, descongelarlos sin ninguna otra utilización. Bueno, todo esto sirve para ir sacando datos de cuál es la situación real, y en realidad, además, para tener en cuenta la cantidad de embriones de los que se podría disponer para investigar, porque hay mucha gente, hay grupos de investigación que quieren hacer ciertos planteamientos, protocolos experimentales, y necesitan embriones, y entonces tienen que pedirlos a estos centros, a estos hospitales, donde los tienen guardados, donde tiene la autorización, el consentimiento de la mujer o de la pareja, etc. En su momento también veremos que se podría sacar las células troncales embrionarias de embriones clónicos, que lo veremos en la próxima conferencia, o de embriones partenogenéticos. He dicho antes que la partenogénesis, que bueno, digamos que nos ronda, pues resulta que ya se han obtenido en primates no humanos, en el macaco, se han obtenido embriones partenogenéticos, de los cuales se han podido obtener células troncales embrionarias. Y lo mismo que se había hecho con los ratones, el que ahora se haya hecho con monos, pues indica que quizá el hacerlo con humanos sea cuestión de dinero, de decisión y de ética, pero que es algo
que está ahí delante de nosotros. Este es un caso de embrión partenogenético de ratón, la fase de blastocisto en la que está entrando, y luego ya cultivos celulares que se obtienen a partir de las células troncales pluripotentes embrionarias, y por ejemplo alguna de ellas formaba tejido cardíaco que además latía, como late el corazón. Es decir, que digamos que la cosa funcionaba en esos embriones partenogenéticos de primates. Muy interesante lo que sucedió hace poco tiempo, y que fue que el día 18 de octubre del año pasado, 2011, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó en un juicio que llevaba varios años por delante sus conclusiones acerca de las células troncales embrionarias. Y claro, lo que dice el Tribunal de Justicia Europeo, de la Unión Europea, tiene efectos legales, no tiene efectos morales, pero cualquiera de nosotros puede pensar, oiga, que estos señores tan sesudos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea resulta que piensan esto de lo que es el embrión humano o de lo que son las terapias celulares de las células troncales embrionarias. Y el caso es que había habido un litigio que surgió en Alemania porque hay un investigador que quería patentar un método que él había descubierto de obtención de células troncales embrionarias humanas. Y entonces Greenpeace, la organización ecológica, le puso una querella diciendo que eso iba en contra de las leyes de la propia Unión Europea. Y entonces, pues bueno, el Tribunal de Alemania no supo resolver y le pasó la patata caliente al Tribunal de Justicia, al más alto tribunal de la Unión Europea, y bueno, pues al final a lo que se llega es que la ley europea que protege las patentes biotecnológicas y que todos los países, entre ellos España, ha tenido que adaptar sus leyes a esa directiva europea de protección de invenciones biotecnológicas, pues resulta que, entre las muchas cosas que dice esa sentencia, en primer lugar, algo que a muchos científicos, a muchos partidarios de la manipulación con embriones, les escandaliza, y es que el Tribunal de la Unión Europea dice que, son palabras textuales de la sentencia, constituye un embrión humano todo óvulo humano a partir del estadio de la fecundación. Recuerden que el otro día, cuando hablábamos del desarrollo, del comienzo de la vida humana, pues planteábamos pues, que la fecundación es un momento, pero cuando termina ese proceso, el proceso de 20-23 horas, ahí ya empieza ese desarrollo y, bueno, pues le llamábamos embrión de 2 células, de 4 células. Sin embargo, pues la ley española, por ejemplo, a esa realidad biológica humana le llama preembrión, no le llama embrión. Y el preembrión, quiere decir que es como si fuera antes de ser embrión, bueno, tiene mucha discusión ética y jurídica esa ley, o ese artículo de la ley. Pero en cualquier caso, para Europa, y esto es de obligado cumplimiento para todos los países de Europa, el aceptar que desde que termina la fecundación, eso es ya un embrión humano. Pero es que además dice algo también muy importante, que lo volveré a repetir el próximo día, es que dice que constituye un embrión humano también todo óvulo humano no fecundado en el que se haya implantado el núcleo de una célula humana madura. Esta es la técnica de transferencia nuclear o de clonación. Es decir, ese embrión somático al que yo me he referido antes, que yo siempre he defendido, que era equiparable biológicamente al embrión que se forma por fecundación de gametos, sin embargo, mucha gente lo rechaza eso. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dice que es tan embrión humano como... Bueno. Y también dice que, por si acaso lo añado yo, que todo óvulo humano no fecundado, pero estimulado para dividirse y desarrollarse mediante partenogénesis. Es decir, que ya
el Tribunal Europeo se cura en salud y por si acaso viene la partenogénesis, habrá que considerar que aquello es también un embrión humano. Y todo esto pues tiene mucha importancia, pero claro, como esta sentencia a mucha gente no le gusta porque va en contra de lo que les hubiera gustado a ellos, pues esto ha pasado muy desapercibido en la sociedad. Yo lo digo muchas veces, y te lo comenté el primer día, que en todas estas cosas hay una cosa que es la manipulación genética y otra cosa es la manipulación social. Es decir, según los intereses de cada cual, una cierta situación científica te la presentan de una manera o te la presentan de otra. Una cosa que es muy interesante, que ustedes lo sepan, resulta que hemos estado hablando de células troncales embrionarias, de células troncales adultas, de células iPS. Entonces, en una encuesta, un estudio que realiza los National Institutes of Health de Estados Unidos, los Institutos Nacionales de la Salud, consulté su página web ayer mismo, el 12 de marzo del 2012, ahí recoge todos los ensayos clínicos que se están haciendo en el mundo con estas técnicas. Y no deja de ser llamativo que en el mundo hay un total de 3.813 ensayos clínicos realizados en marcha con células troncales adultas. Y sin embargo, solo hay 17 realizados o en fase de realización con células troncales embrionarias. Es decir, 3.800 frente a 17. Sin embargo, hay científicos que siguen queriendo seguir haciéndolo con embriones, porque es lo que les gusta, lo que creen que están preparados para hacer, y yo pienso que los médicos del mundo no son tontos, y si están en esa amplia mayoría de 3.800 frente a 17, las células adultas, será porque ven más posibilidades que las células troncales embrionarias. Entonces, bueno, pues estos son datos realmente importantes. En fin, menciono aquí pues algunos detalles. En el caso de España hay 108 ensayos clínicos con células troncales adultos, no hay ninguno con células troncales embrionarias. Luego, también llama la atención quizás que solo hay 10 ensayos clínicos con células troncales pluripotentes inducidas, 7 en Estados Unidos, 2 en Israel y 1 en Irán. Ensayos en marcha. ¿Esto por qué? Pues esto porque es mucho más difícil, es más reciente las técnicas de las células iPS que de las células AS, pero posiblemente a lo largo del tiempo, de los meses y de los años, pues este número irá creciendo. Luego, en este contexto de células troncales adultas, pues bueno, decía el director, el doctor Matesanz, de los trasplantes en España, decía que el hecho de que haya en España tantos bancos de órganos y de células es una manifestación de una sociedad rica y utilitarista. Y digo esto porque hay, por ejemplo, bancos de células, por supuesto de cordón umbilical, que todos conocemos, que existen, pero en algunos países extranjeros se anuncian bancos de células troncales de dientes de leche, llaman en lugar del ratón Pérez, en la noticia inglesa, pues le llamaba el hada de los dientes, me parece, o algo así. Entonces, dientes de leche, incluso de sangre menstrual de la mujer, se pueden obtener células troncales, y entonces una revista francesa que se titulaba Cell, esta es ella, decía que ese milagro mensual de la mujer se puede convertir en un banco de células troncales. Bueno, en fin, con tal de sacar dinero, lo que sea. Y, por supuesto, las células troncales de tejido adiposo, que, bueno, pues ha habido ya algunos casos, incluso en España, de manejar esa procedencia. En cualquier caso, en las células troncales de cordón umbilical hay mucha desorientación, mucho desconcierto
y mucha gente que lee propaganda, no termina de entenderla bien y se apunta a un terremoto. Me refiero a, todos sabemos que en las clínicas ¿Perdón? De maternidad, muchas gracias. En las clínicas de maternidad, pues hay una mesita por allí, por algún pasillo, en fin, de alguien que tiene anuncios de un banco de cordón umbilical. Bueno, entonces, y claro, pues los padres piensan que si acuerdan con esta empresa que tomen la muestra del cordón umbilical del niño que les van a hacer, pues unos piensan que ya tienen asegurada la salud de ese hijo que van a hacer para toda la vida. Se puede decir que no, que la podrán asegurar para algún hermano suyo o algún pariente, pero no. Luego resulta que en España la ley dice que si alguien dona el cordón umbilical en un banco privado, tiene obligación de ceder la muestra si alguien la necesita. O sea que es propietario, pero no todo. Lo que harán será devolver el dinero que le haya costado el tema. Pero en España, por aquello de, globalizar la sanidad, y me parece correcto, que todos tengan acceso a esas muestras de células troncales del cordón umbilical. En cambio, en el extranjero no existe esa ley, y entonces ustedes saben que esas gentes que están en las clínicas son de compañías que luego se llevan el banco al extranjero, con la muestra al extranjero, con lo cual queda fuera del alcance de la ley española. Bueno, sobre esto hay mucha desinformación o mucha, a veces, información sesgada, pero la realidad es que en España, un dato que cogí hace no demasiado tiempo, hay unas 25.600 familias que guardan muestras de cordón umbilical, pero solo 600 en bancos de España. Es decir, 25.000 en el extranjero, por aquello de que en el extranjero no les pueden obligar a donarlas. Y luego también es importante que en el mundo, lo cual quiere decir que el número no es tan amplio, además hay muchas cosas que decir, es que en el mundo se han realizado unos 8.000 trasplantes heterólogos de donante frente a solo 4 autotrasplantes, es decir, autólogos, porque los propios realmente son muy infrecuentes y poco eficaces. Lo bueno puede ser para los demás, pero de todas maneras 8.000 en el mundo no es una cifra que entusiasme a nadie. Termino ya con esto, es que me he referido antes, que en estas cuestiones es una cuestión ética de fines y medios, que la terapia celular de la medicina regenerativa del futuro es un ejemplo clarísimo, que no debemos olvidar lo que mencioné el otro día, de que el fin no justifica los medios, y también recordar, no sé si me dio tiempo el primer día de decirlo, pero si no lo digo en el momento, es que hay en la actualidad un movimiento en favor de la ética de la no investigación. Es decir, cuando discutimos en bioética de un tema de investigación, siempre pensamos en las consecuencias de hacer esa investigación, pero a lo mejor no pensamos en las consecuencias de no hacerla, y las razones a favor o en contra de hacerla frente a las razones a favor o en contra de no hacerla. Y entonces, en esa ética de la no investigación, lo que habría que plantearnos es que eso se enfrenta a la ética de la responsabilidad. La ética de la responsabilidad, tal como la propone Hans Jonas, a lo que se refiere es a que debemos hacer las cosas pensando en las generaciones futuras. Y claro, si ahora, por razones X, decidimos que tal investigación no se debe hacer, lo que se nos puede plantear, o nos podrían plantear las generaciones futuras, es quiénes seréis vosotros para prohibir esto que a nosotros nos podía haber curado. Entonces, son dos situaciones. Yo hace tiempo que estoy pidiendo a los expertos de estas cosas, sobre todo filósofos y bioeticistas, que por qué no hacen tesis doctorales enfrentando estas dos posturas de la no investigación frente a la ética de la responsabilidad,
porque de lo otro ya hemos leído muchísimo y lo que me interesaría era de saber que aunque lo que no existe jurídicamente no tiene derechos, nosotros, sin embargo, sí tenemos responsabilidad hacia ellos. Estoy a su disposición para cualquier pregunta que quiera hacer.